porque también Jesús sanaba a los enfermos, reprendía demonios, resucitaba muertos. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es una práctica de la vida cotidiana que no solo se queda en ideas, que no solo queda en pensamientos. El Evangelio, recuerde, el Evangelio es vivencia, poder de Dios. En cambio, la filosofía solo es un mundo de ideas, un mundo de pensamientos filosóficos. En cambio, el Evangelio es algo tan espiritual y es algo tan terrenal en la vida cotidiana. Muy bien, repito, Jesús utilizaba parábolas, metáforas, alegorías para transmitir el mensaje del reino de Dios. Ejemplo, cuando Él dijo, yo soy el camino, allí estaba utilizando una metáfora. No es que Jesús era literalmente un camino, estaba utilizando simbolismo para dar a entender su mensaje, que Él es el medio, el camino para llegar a Dios. Cuando Él dijo, yo soy el pan, igualmente utilizó un simbolismo, una metáfora para enseñar su mensaje. Cristo no acudió a la filosofía. Les recuerdo que en el tiempo de Jesús ya existían filósofos de renombre. ¿Acaso Jesús tomó doctrina filosófica para establecer la doctrina del Evangelio? Claro que no. Lo que Jesús vino a enseñar fue la palabra de Dios. Lo que Cristo acudió a la Escritura, acudió al Antiguo Testamento, acudió muchas veces a las Escrituras, no acudió a ningún filósofo de su tiempo. En el tiempo de ya habían existido, vamos a ver acá, por lo menos antes de Cristo ya habían existido Protágoras, Gorgias, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Filósofos de renombre. ¿Por qué Jesús no trajo algún argumento filosófico para establecer el reino del Evangelio? ¿Por qué Jesús no trajo ningún argumento de estos hombres pensadores de la filosofía, que se considera que son los padres de la filosofía? ¿Por qué Cristo no trajo estos argumentos para establecer la doctrina del Evangelio? Repito, el Evangelio es la enseñanza para llegar a la vida eterna. Ahora quiero ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él, y confirmaos en, ojo, subrayen la fe, confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué Pablo dice que no sean engañados por filosofías de huecas sutilezas según, las tradiciones de los hombres? ¿Quiénes serán esos hombres? Bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, porque solo son un mar de ideas, solo son un mar de pensamientos. En cambio, el reino de los cielos es fe. Para entender el reino de los cielos se necesita algo tan importante que se llama la fe. Porque si usted debate con un ateo, y por más que usted se esfuerce tratar de utilizar la filosofía para que él crea en Dios, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante, que se llama fe. Porque él no quiere creer y quiere buscar. El ateo quiere buscar razones lógicas, pensamientos humanos para querer entender a Dios, sino que a Dios se le cree. He visto yo tantos debates y, por cierto, reconozco que hay muy buenos defensores de la fe, utilizan la filosofía, todo eso, pero al final del día el ateo sigue siendo ateo. Por más que
por más que la persona esté súper preparada, muy académica, mucho más preparado que yo, por supuesto, personas preparadas, con muy buena academia, con muy buen léxico elevado, mucha filosofía, pero el ateo seguirá siendo ateo. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante, que se llama fe. Y por eso Pablo dice: confirmaos en la fe que es en Cristo. Y no, dice, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Escuchen esto y grábenlo. Para seguir a Cristo se necesita algo tan fundamental, que es la fe. Si una persona no tiene fe, va a querer entender a Dios con la mente y con razonamientos humanos, y fracasará. Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Recuerden, Jesús, para enseñar el reino de los cielos, utilizó parábolas, alegorías, metáforas, que nos ayude a entender más el reino de los cielos y que nos lleva a una vivencia. Por ejemplo, cuando dijo él, había dos hombres que fueron y estaban orando, cuando utiliza allí una parábola en Lucas capítulo 18. Uno estaba orando, ni siquiera miraba al cielo, se golpeaba el pecho. ¿Qué nos estaba enseñando Jesús allí? ¿Solo un mar de ideas? ¿Solo un mar de pensamientos? De ninguna manera, sino una acción que tenemos que humillarnos delante de Dios. Cuando utilizó la parábola de la oveja perdida, dice que tenía 100 ovejas y se perdió una. Esa parábola solo nos lleva a un mar de ideas, a un mar de pensamientos. De ninguna manera. Nos está dando una enseñanza de que tenemos que tener amor por el que se descarriló, tener amor por el que se descuidó e ir a traerlo. Entonces, todas sus enseñanzas no solo se quedaron en un mar de ideas como lo es la filosofía, sino a la acción, al diario vivir. Escuche, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, mientras comían pan, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué utilizó acá? Utilizó metáfora, un simbolismo de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. ¿Se quedó solo en un pensamiento? No, no se quedó solo en un pensamiento, porque esto llegó a la realidad, a los hechos, cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Cada enseñanza que Cristo dio, cada parábola, cada metáfora, cada alegoría nos dirige a una acción, nos dirige a una realidad. En cambio, la filosofía simplemente se queda en un mar de ideas, en un mar de pensamientos, y que no nos lleva a la acción. Muchos en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas, como quien dice, peleando conocimiento. ¿Quién tiene más conocimiento? Yo tengo más, yo tengo más. Es una guerra de pensamientos, un ego de pensamientos, un ego de ideas y cero acción. Los enfermos en los hospitales sin que nadie los visita. Los encarcelados en las cárceles sin que nadie los visita. Los huérfanos, las viudas necesitando de nuestra ayuda, nada. Y nosotros peleando mar de ideas, peleando mar de pensamientos, querer entender a Dios con pensamientos. Recuerden, señores, el evangelio no es un mar de pensamientos. El evangelio no es un mar de ideas. El evangelio son acciones. El evangelio son vivencias. El evangelio es poder de Dios, como Cristo lo vino a enseñar. Entonces, no necesito la filosofía para entender el evangelio.
No necesito la filosofía para establecer la doctrina del Evangelio. Cierro con esto y espero que lo guarden. Por lo menos esto llévenselo. A Dios se le cree y se le obedece y punto, se acabó. A Dios se le cree y se le obedece. El que no quiera hacer eso va a estar discutiendo en un mar de ideas, en un mar de filosofías, porque no quiere creer y tampoco quiere obedecer. Dios no nos mandó a entenderlo. No hay ni un solo texto que Dios diga, entiéndanme. ¿Qué dice en Romanos capítulo 11:31? Oh, profundidad de las riquezas de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables. ¿Quieres tú entender a Dios, hombre mortal? ¿Quieres tú entender a Dios, el que te creó? Eso será imposible. A Dios se le cree y se le obedece. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Evangelio y practicar las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. No solo son ideas, sino acciones y hechos. En mi refutación voy a agregar muchas cosas, porque ahorita no es hora de refutar, es hora de argumentar. Ahí lo dejo moderadora. Gracias. Bien, excelente tiempo, 17 minutos con